Gaspi, primero que nada quería preguntarte cómo comenzaste a jugar al rugby y qué te motivó a elegir ese deporte. Bueno, nada, yo en un principio hacía atletismo, era federado, hacía lanzamiento de bala y disco, y la realidad es que en pandemia, en 2020, quedamos encerrados en el pueblo. Yo soy de Capilla del Señor, eh, y bueno, empecé a buscar cosas para hacer básicamente. Si bien seguía entrenando, no podía competir, no podía ir a entrenar a mi club, entonces medio que le busqué la vuelta y un día de casualidad llega un conocido del pueblo a casa y me comenta que estaba jugando al rugby en Cardales, Rugby Club, que es en un pueblo vecino. Ya estaba un poco más liberado todo lo que era salir y poder entrenar y demás. Entonces, bueno, empecé a ir, ¿no? Tomé la decisión. O sea, si bien siempre quise hacer de chico, nunca me dejaron y se me presentó la oportunidad del atletismo, me gustaba y encaré por ese lado, pero la realidad es que después más de grande, cuando se me presentó esta oportunidad dije, bueno, es ahora o nunca, y fui, y la verdad que me gustó muchísimo. Jugué un año en Cardales, un año muy de formación, porque lógicamente era de cero a conocer el deporte y empezar a jugarlo, y la verdad que muy bien, me llevó cosas muy lindas de ese primer año, nos había ido inclusive muy bien ese torneo, y después me fui para Deportiva Francesa, jugué un año, menos en realidad porque me terminé lesionando, y bueno, año siguiente vuelvo a Cardales por otras cuestiones y me volví a Deportiva y hoy estoy jugando ahí. La verdad que esos fueron lo que fue los comienzos. De vuelta, si bien quise hacer rugby desde siempre, de chiquito, no pude. Mi familia no me dejaba, entonces terminé yendo por otro lado y bueno, nada, yo creo que hoy es una decisión de la cual no me arrepiento, me gusta muchísimo, lo estoy disfrutando al 100%, y que bueno, sigo también, digamos, pensando que si lo hubiera empezado de chiquito, incluso quizás me podría haber ido hasta mejor, porque bueno, tenía mucho más tiempo de formación y hoy sería un jugador más completo quizás. Pero bueno, la verdad que esa fue mi aproximación con el rugby. ¿Qué te motivó a comenzar a publicar videos relacionados al rugby? Bueno, publicar videos relacionados a rugby, la verdad que yo desde un comienzo siempre me gustó grabar, hacer reír a la gente y demás, y ya no desde la creación de TikTok, porque al principio estaba medio negado, no me gustaba la plataforma, la verdad que era anti-TikTok, terminé, descargándomelo, caí como en la tentación y empecé a subir memes, digamos, videos para hacer reír a la gente, en resumen, pero de cualquier, de cualquier índole, de cualquier tema, cosas cotidianas, y nada, lo hacía para divertirme yo, lógicamente sin buscar tener éxito. Si pasaba, pero la realidad es que no llegó. Y bueno, una cosa lleva a la otra, la verdad que empecé a practicar rugby y dije, o sea, se me pasó por la cabeza empezar a hacer memes del deporte, y nunca me convencí desde un principio porque no me sentía del todo preparado, o sea, tenía muy poco tiempo de rugby. Es un deporte muy de empezar desde chico, de que venís de una familia de jugar al rugby, es un deporte muy tradicional, quizá incluso en algún punto muy cerrado, entonces era como, no me quiero meter acá y hacer contenido de rugby porque yo me gusta hacer reír. Un informativo no iba a ser, primero porque no estoy tan al tanto de la información actual del deporte, y además porque no es para donde lo quería encarar. Y bueno, al final terminé decidiendo probar, como todo te gana por cansancio, y subí un meme en su momento de rugby, de una situación muy puntual y además relacionada a una lesión que además de ser muy común la había vivido, que era la rotura de cruzados. Y empezó todo por ahí, ¿no? Lo probé, dije, bueno, vamos a ver qué onda, lo subí y creo que hoy día es como uno de mis videos más vistos. Funcionó muy bien y fue el primero. Y me tentó, como todo, ¿no? Cuando algo sale bien te da como ese ímpetu de seguir y de probar con con otro video, y bueno, y así fue, y probé con otro y le fue muy bien, y así fue como una constante, hasta que ahí me di cuenta de que, bueno, quizá tenía mercado lo que hacía y que a la gente le gustaba, porque
mismo hoy día creo que lo que es humor de rugby, o debo ser el único o uno de los pocos que lo hace. Hay gente que también está como incursionando, pero bueno, la realidad es que no hay mucho y busco siempre esto, ¿no? De hacerlo con situaciones cotidianas, cosas que le pasa a la gente, algunas otras que son medio como un delirio mío, pero la realidad es que va más o menos por ahí, situaciones de juego, del día a día, entrenamiento, vida de club, y a la gente le gusta mucho, así que nada, esa es más o menos como el comienzo, el porqué, ¿no? Justamente, y bueno, y que hoy día sigue gustando, sigue pegando y por eso lo sigo haciendo. Desde hace un tiempo empezaste a publicar videos sobre tu carrera en las redes sociales. ¿Crees que eso te ayudó a volverte un poco más conocido? Bueno, como tal, no publico tanto de mi carrera o de mi vida como jugador, más que nada porque uno, por vergüenza quizá, porque la realidad es que yo no soy ningún Puma, entonces, digamos, no hay mucho para mostrar, es la vida cotidiana de una persona que va a entrenar al club y jugar al rugby en el equipo que le toque. Creo que eso también engancha mucho porque te hace mucho más humano, mucho más alcanzable, y eso en las redes también funciona y mismo uno lo ve con lo que consume, ¿no? Lógicamente siempre también buscamos el medio como el ideal, ¿no? El qué sé yo, capaz que me gusta ver videos de un Puma, pero me identifico mucho más con el pibe de club que va los martes y jueves a entrenar y los sábados juega y a la noche disfruta el 3T, digamos, ese tipo de cosas. Y la realidad es que no muestro mucho, lógicamente sí, porque me sirve como contenido, algunos entrenamientos, el blog y gimnasio, porque la verdad que también lo disfruto hacer, no solamente hacer los memes, sino hacer algo más cinematográfico, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, básicamente me ha ayudado en algún punto, sí. Siento que no hacerme más conocido como tal, porque la realidad es que, o por lo menos nunca lo vi de esa forma, nunca tampoco fue el objetivo. Sino de vuelta es como mi objetivo es siempre hacer reír o distraer a la gente. Y también nada, mostrar cosas que siento que pueden llegar a ayudar, ¿no? O sea, saliendo de lo que es hacer un video educativo de cómo hacer un tackle, de cómo hacer tal formación o cómo mejorar a través de tales ejercicios, sino mostrar lo que hago y si te gusta y te sirve incorporarlo a través de mis videos. Pero la realidad es que como mi contenido no va enfocado sobre mi carrera o como, digamos, mi versión jugador, sino más al entretener, creo que lo que me hizo conocido fue justamente eso, el poder traer situaciones reales o cosas que le pasan al jugador promedio y graficarlas, digamos, a través de un video de forma graciosa o entretenida. Haces muchos collabs con distintas marcas. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Crees que las redes te ayudaron a ser parte de estas cosas? Bueno, lo que es collabs y canjes con marcas y demás, la realidad es que poco a poco van apareciendo. Las redes, en mi caso, al no ser un jugador profesional o al no ser un jugador por ahí de alto nivel o seleccionado y demás, sino ser una persona común y corriente, yo creo que sin las redes no hubiera podido tener colaboraciones con marcas, sea marcas más pequeñas, como sea marcas un poco más grandes, relacionadas incluso o no relacionadas a lo que es el mundo del rugby, ¿no? Porque también muchas marcas quieren entrar, buscan entrar en estos públicos tan de nicho que nada, está bueno, ¿no? Y además es para expandir un poco su base, pero la realidad es que sin las redes yo no lo hubiera podido lograr. Yo, mi persona, siendo una persona normal, ¿no? Entiendo que siendo jugador profesional hay otros métodos, hay otros caminos y probablemente facilite mucho porque tenés exposición a través de medios tradicionales y demás. Pero la verdad que sí, fue una gran herramienta. Honestamente, todo lo que me ha llegado a mí no lo he pedido yo, me ha llegado inclusive por propuestas externas, lo cual, bueno, en un principio me sorprende porque también cuesta mucho valorar lo que es el alcance que uno tiene, ¿no? O por lo menos en mi caso personal hay mucho alcance, hay mucho impacto en
en lo que es redes y en la gente mismo, en los clubes cuando uno va y demás. Y por eso también me cuesta mucho el salir a buscar alguna marca que me interese, que me guste. Entonces estoy medio como siempre expectante o a la espera de que algo llegue, y si llega colaboramos sin ningún problema. Pero definitivamente sí, sin las redes sociales siento que son una herramienta gigante para lo que es, bueno, encontrar el enlace entre un jugador y una marca, ¿no? Hoy por hoy vemos que los deportistas publican cada vez más su día a día en las redes sociales y de esta manera también se exponen a ciertas críticas de forma libre por parte de ciertos usuarios en las redes. Por eso te quiero preguntar, ¿qué consideras vos de la violencia en las redes sociales? Es cierto que el publicar tu vida y publicar cosas en las redes sociales te expone, digamos porque básicamente estás incluso perdiendo privacidad, mostrando muchos aspectos de tu vida, sea el día a día, sea las cosas que te gustan, sea las cosas que no te gustan. Lógicamente el estar expuesto te trae no solamente cosas buenas, sino cosas malas, como pueden ser críticas, como pueden ser, bueno, todas estas cosas negativas, ¿no? Las miradas incluso también, que afectan en algún punto. De vuelta, ya dejas de pertenecer a vos mismo, perteneces a la gente, ¿no? En cierto punto. La verdad que en mi caso personal no he tenido críticas, de vuelta, no entiendo por qué. Soy en ese sentido un afortunado, y sí he tenido algunas que han pasado, la verdad, sin pena ni gloria, y no me he ni enterado. La realidad es que entiendo mucho por mi tipo de contenido, porque te intento hacer reír, entonces no, justamente es sin buscar el mal ni dañar a nadie. La verdad es que siento que por eso no he recibido ninguna, por lo cual no puedo contar, no puedo dar ejemplo de qué se siente mismo y de cómo se vive de este lado. La realidad es que no estoy para nada a favor. Digamos, uno se expone, uno se presta, ¿no?, también con el contenido a ser evaluado, a ser juzgado por la gente. Y la verdad que no estoy para nada de acuerdo con lo que es las críticas, ¿no? Yo soy la verdad muy partidario de si te gusta y lo querés transmitir, si te gusta, digamos, el contenido o la vida de la persona y lo querés transmitir hacia esa persona o compartir y demás, bienvenido sea. Y si no te gusta, podés seguir de largo, nadie te invita a tampoco criticarlo. Lógicamente puedes dejar tu opinión, pero siempre desde el respeto. La realidad es que a mí no me ha pasado recibir hate, como se dice, sino todo lo contrario, siempre opiniones positivas, y lo rescato mucho y lo valoro de mi público en general, y te podría decir que en general del ámbito del rugby, ¿no? Porque más o menos la gente que me consume, por lo menos no me han tratado mal, siempre me han recibido de la mejor manera. La gente afuera de la cancha, mismo dentro de los partidos, los que me conocen y demás, me han recibido siempre con la mejor de las ondas. Charlamos, hablamos, compartimos vivencias y demás, y nunca he recibido ningún tipo de insulto ni crítica. Pero obviamente que sí estoy totalmente en contra, porque además atrás de una figura pública siempre hay una persona, y lógicamente yo no he recibido ninguna crítica hasta el día de hoy, pero si en el momento que la reciba muy probablemente me quede pensando, como cuentan todos, ¿no?, los influencers y gente de medios, que uno, por más que tenga 10 halagos y una crítica, se va a quedar siempre, digamos, enfocado en esa crítica, y lo que le va a rondar la cabeza es justamente ese mal comentario o esa evolución negativa, no solo por mejorar, sino porque, bueno, creo que es algo intrínseco de la persona que intenta, bueno, no sé, quedarse con lo negativo, ¿qué? Pero por suerte no me ha pasado. ¿Crees que las redes sociales pueden ayudar al crecimiento mediático de los deportistas? También te quería preguntar si vos considerás que las redes sociales son un arma de doble filo. Bueno, la realidad es que sí son un arma de doble filo, lo contestaba un poco en la pregunta anterior. Me parece que de vuelta traen cosas buenas como malas. Esto de conectar con más gente es algo muy positivo, en el sentido de
conectar con marcas, me ha pasado conectar con jugadores o con gente de otros países que me ven, que les gustan mis videos, que mismo tengo colaboraciones con gente de otros países. Hace no mucho tiempo hicimos un video en YouTube con un chico que es argentino pero está jugando al rugby universitario en Estados Unidos y nada, está muy bueno la posibilidad que te da las redes sociales de demostrarte, de expandirte, ¿no? Y de hacer contenido que le puede gustar a mucha gente y con eso llegar no solo a que te conozcan, sino también vos a conocer mucha gente y mucha cultura de otro lado, ¿no? Porque si bien lo que conecta y el punto en común es el deporte, digamos, el canal son las redes sociales y son una herramienta gigante, y esto lo conecto con la pregunta siguiente que es básicamente si es una buena herramienta para el deportista, ¿no? La realidad es que yo creo que sí. El deportista profesional o no profesional inclusive, siento que debe apoyarse mucho, y no solo ya los que es deportista, sino incluso equipos seleccionados y demás, apoyarse mucho en lo que es las redes sociales para tener más difusión, para generar mucho más conexión con la audiencia, con la gente. Si es en el fútbol, con el hincha mismo, también en el rugby, con el hincha y con el que disfruta el deporte. Porque muchas veces a uno le pasa que quiere conocer, ¿no? Nos imaginamos los Pumas, por ejemplo, ¿no? Uno ve los partidos de los Pumas, le encanta, pero ve los 80 minutos, a lo sumo ve alguna foto post partido, las notas post partido, o sea, digamos, es muy limitado el contenido de forma tradicional que se puede obtener. Entonces las redes sociales siento que vienen a parchar y a dar una visión más completa, y además algo que a muchos nos interesa, que es también el detrás de cámara, el tras bambalinas, ¿no? De lo que es la semana, contenido entre semana, ver los entrenamientos, conectar también con el lado más personal de los jugadores, conociéndolos más, y eso te lo da las redes sociales, porque además es un canal mucho más informal, y siento que también es un canal mucho más cercano, y que quieras o no, los medios tradicionales como puede ser la televisión, radio y algunos otros, digamos, el diario papel, ¿no? Te van a mostrar y te van a informar de forma más, bien digo, formal, y como hay tantas cosas para informar, también la cobertura es más superficial. En cambio el contenido en redes es on demand, entonces o lo ves hoy o lo ves mañana, o no te interesa esto, pasás a otro tipo de contenido también dentro de lo que es... dentro de lo que es el deporte o el deportista o lo que fuere que vos estés consumiendo y quieras. La verdad que me parece una herramienta fundamental para conectar, para crecer, para agrandar la audiencia, para mismo adherir más gente a deportes inclusive poco conocidos, porque se pueden dar enfoques muy distintos y más para todos los públicos, ¿no? ¿Qué aspectos positivos y negativos encontrás en que los deportistas expongan su vida hoy en día en las redes sociales? Y la verdad que aspectos positivos que encuentro, muchos ya los enlisté antes con las preguntas anteriores, pero el generar más cercanía con la gente, siento que es clave, incluso es una herramienta que mismo le puede sacar mucho beneficio, y además es muy disfrutable en lo que es el día a día, porque la realidad es que uno ve al deportista profesional, ¿no? En este caso por ahí al jugador de rugby, ¿no? Profesional, como un superhéroe, ¿no? Uno ve un Puma y piensa que realmente un poco lo es, pero que es Superman, ¿no? Que es una persona superdotada para su deporte, que es una persona fuera de serie, y que realmente lo es porque se prepara justamente para eso, para ser de los mejores del país, inclusive de los mejores del mundo. Pero las redes sociales ayudan a justamente a encontrar también un poco, si bien uno las puede aprovechar para seguir como engrosando la imagen del deportista y de lo que quiere lograr, ¿no? Con sus objetivos, con su entrenamiento y demás, y hasta dónde está dispuesto a llegar. La realidad es que también te da una visión, siempre dependiendo de lo que quiera el deportista, más humana, de vida más cotidiana. Mismo esto se puede ver con los Pumas Sevens. Pongo un ejemplo, digamos, del rubro, ¿no? Últimamente están publicando mucho su día a día, sus viajes, se están encargando de justamente esto, ¿no? Conectar con
con ese lado más humano y con lo que viven ellos día a día, y mostrar un poco detrás del show que es los partidos. Y yo creo que eso hace que también la gente empatice mucho más con ellos y bueno, mismo traiga, no solamente acerque a los seguidores y a la gente que le gusta este deporte, sino que a través de este contenido más día a día, más bloguero, más del diario, se acerque gente de otro rubro completamente distinto, o gente que por ahí no está tan familiarizada con el deporte, y poco a poco uno lo va enganchando, pero más que nada como por otra arista, ¿no? Me parece que eso está muy bueno y es provechoso para los dos, tanto para el deporte como para el deportista. Y esa sería una gran ventaja para mí, y otra también que conecta con marcas. Si quiera uno o no, las marcas también facilitan muchas cosas para los deportistas, como puede ser insumos y demás, ¿no? O sea, botines, ropa, cosas que uno necesita en el día a día, y la verdad que me parece que es una buena herramienta de exposición, y además es el canal de comunicación propio de cada deportista, ¿no? A través de las redes sociales pueden dar el mensaje que quieran, del tipo que sea, porque es de gestión propia, ¿no? Y pueden hacerlo en el momento que quieran, de la forma que quieran, y eso, que les dé una voz, también es muy importante, y que no tengan que depender de un medio tradicional, ¿no? Para poder expresarse tampoco.